Ya. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días con todos. Vamos a presentar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? 17. Ahorita los leo un ratito. Muy bien, listo, semana 17. A ver, ¿a quiénes tenemos por aquí? A Carmen, Alonso, Valeria, muy buenos días. Éxitos, Alonso, éxitos. El sábado también voy a cuidar yo examen, ahí de repente te veo. Mami, estoy equivocada. Ya, despacio. Que les vaya muy bien, chicos. Así que tranquilos, ya saben que tienen que ir con toda la confianza segura, ¿no? Con toda la confianza. ¿Cómo estás, Brian? Buenos días, buenos días. Llévense una galletita, algo para que coman cuando estén adentro, chicos, porque el examen comienza a las 10, por si acaso. Van temprano y están sentaditos. Si es que se pueden dormir una vez que han ingresado, registran su asistencia, se duermen hasta que ya les den aviso de que ya van a comenzar para que estén ahí bien activos, ¿no? Como ese día madrugan, a veces están cansados y a veces puede que eso también les perjudique, ¿no? Claro, su carbohidrato definitivamente, ¿no? Su sacarosa tiene que estar, ya saben que es la fuente de energía. Apliquen su química, por favor. No, por favor, Alonso, te cae mal y no me llegas al examen, ¿ah? Un buffet. Tienen que ir relajados. Un día antes duerman temprano, ¿no? Tranquilos. Tienen que ir súper relajados. Esa es la clave en realidad. Y avanzar por lo que más saben, ¿no? Las preguntas que más saben, ahí es donde tienen que correr, porque si ustedes no, si ustedes se demoran mucho en alguna pregunta, entonces ahí psicológicamente va trabajando su cerebro y como que va perdiendo la confianza, ¿no? Y así que tienes que ir a reventar química entonces, Alonso, ¿no? Todo de química. Y luego ya van viendo así los problemas que ya dominan mejor. Qué hermoso. Muy bien, el día de hoy tenemos la semana de recursos naturales, ¿no? Tenemos la semana de recursos naturales y vamos a comenzar hablando de los minerales. Igual tienes que hacer las líneas. A ver, cuando hablamos de los recursos naturales, por ejemplo, en nuestro país, pues tenemos muchos recursos naturales, ¿no? Somos un país rico en oro, en cobre, en diferentes recursos, tanto minerales, tanto en la ganadería, ¿no? Todos estos recursos, pues son, vamos a ver que nuestro país, por ejemplo, lo aprovecha. Y uno de los recursos que prácticamente mueve mucho dinero al país, pues son nuestros minerales, ¿no? Los minerales vamos a ver que son sustancias inorgánicas, ya que su composición no presenta el elemento de carbono, ¿no? Vamos a ver que estas estructuras presentan una forma definida, por lo cual decimos que es una estructura cristalina y que las podemos encontrar en su forma elemental o los podemos encontrar en forma de compuestos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el oro. El oro, aquí su fórmula es el AU. El oro es un mineral. Tenemos la esfalerita o también llamada la blenda, donde su fórmula es el sulfuro de zinc, ¿no? Vemos aquí la estructura que está conformada por átomos de azufre, por átomos de zinc, formando una red ordenada. Por eso decimos que es una estructura cristalina. ¿Ok? Entonces los minerales
crecen de distintas formas. Si ustedes, por ejemplo, googlean cuáles son las formas de los minerales, van a ver que los minerales crecen en forma hexagonal, octaédrica, cúbica, planar, ¿no? Los minerales tienen distintas formas de crecimiento y ese crecimiento que se da en el mineral va a depender mucho del lugar donde se encuentre. Por eso decimos que es un recurso natural, porque la naturaleza se encarga de que se forme ese recurso, ¿no? Por ejemplo, vemos que se forman el cuarzo, como unas barritas hexagonales, donde la punta es eh, se forma, ¿cómo se llama esto? Eh, como un hexágono o algo así, ¿no? Los laterales son planos. Entonces, en ese crecimiento del mineral, pues el hombre no tiene nada que ver. Ahí el hombre no puede cambiar esa forma que va a crecer un mineral, ¿no? Todo eso depende de la presión, depende de la temperatura, depende de las condiciones donde crezca ese o donde se desarrolle ese mineral, ¿ya? Entonces, vamos a ver que esas estructuras se dan de manera natural. Ahora, la clasificación de los minerales va a depender del tipo de uso que nosotros le vamos a dar a cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos los minerales metálicos. ¿Por qué decimos minerales metálicos? Los minerales metálicos son aquellos el cual nosotros vamos a extraer, ¿no? Vamos a extraer metal. Vamos a extraer metal, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos el mineral de la hematita. La hematita tiene su fórmula hierro 2, oxígeno 3. Entonces, de la hematita lo que se va a explotar es el metal de hierro, ¿no? Que después ya va a ser para la elaboración de fierros, acero, ¿no? Dependiendo cuál es su uso. Tenemos, por ejemplo, la blenda, ¿no? La blenda o la esfalerita, que viene a ser el sulfuro de zinc. Tenemos la galena, que viene a ser el sulfuro de plomo, ¿correcto? Tenemos el cinabrio, que viene a ser el sulfuro de mercurio. Tenemos lo que es, tenemos lo que es la calcopirita, que viene a ser cobre con hierro y azufre 2. Cobre, hierro y azufre 2. Y tenemos lo que es el oro nativo, que se encuentra en su forma elemental. Entonces, de todos estos minerales, nosotros vamos a extraer un metal. De la blenda se extrae el zinc, de la galena se extrae el plomo, del cinabrio se extrae el mercurio, de la calcopirita se extrae el cobre y bueno, del oro pues simplemente es oro, ¿no? Entonces, como vemos que de cada uno de estos minerales, como vemos que cada uno de estos minerales nosotros extraemos el metal, por eso es que se llama mineral metálico, ¿ok? Mineral metálico. A ver, Alonso nos dice, profesora, ¿a qué se debe el estado del diamante y el estado del carbono? Ah, te refieres a sus propiedades, ¿no? ¿Por qué el diamante es, por ejemplo, duro? ¿Y por qué el carbono es suave? ¿Por qué el diamante es negro? El diamante es incoloro. Tienes que pintar. El grafito es negro, ¿no? Todo eso se debe, Alonso, a la forma, a la estructura del diamante y a la estructura del carbono, ¿no? Del grafito. Por ejemplo, ya mi amor, el diamante tiene una estructura muy compleja, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, ni siquiera me sé muy bien cuál es la estructura del diamante, pero para que se hagan una idea, vamos a suponer que el diamante sea esta estructura, ¿no? Donde en cada punto tengan al átomo de carbono. Sí, son formados por 6 cadenas de 6, ¿no? 6 átomos de carbono que estarían formando la estructura del diamante. La estructura del diamante es muy compleja, ¿ya? La estructura del diamante es muy compleja y eso hace que la red cristalina, pues, sea, como les digo, busquen ahí en Google, van a ver que es bastante es cristalina, está ordenadamente, ¿no? Pero formas hexaédricas, ¿no? Hexaédricas y ahí se va combinando entre ellos, entre los carbonos. En cambio, eso es para el diamante.
Entonces su estructura es completamente diferente con respecto a la estructura del grafito, ¿no? Del carbono. El carbono, el grafito, eso sí es una forma hexagonal y es una forma laminar, ¿no? El grafito está así, en láminas, ¿no? Así está el grafito. Esto sería así y acá atrás, ¿no? Y así en cada punto, aquí hay carbono, 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 igual acá un carbono, un carbono, un carbono, un carbono, y así sigue el grafito, ¿no? Carbono, carbono, carbono en cada punto y están unidos, ¿no? El carbono, el carbono, el carbono y acá atrás igual. Y así sigue la red. Como ustedes pueden ver, esto es una estructura planar y esto es una estructura planar. Por eso es que el grafito, por ejemplo, el lápiz que nosotros utilizamos, cada vez que nosotros estamos utilizando el lápiz, se va gastando planarmente y tenemos que ir tajando, ¿verdad? En cambio, el diamante no. Y esta estructura tan compleja es justamente que le da la propiedad de ser duro y todas las propiedades que presenta el diamante frente al grafito, ¿no? Ambos son carbonos, ¿no? Ambos son carbonos, definitivamente. Su fórmula, su estructura es carbono, pero la forma en que están enlazados es distinto y eso hace que las propiedades sean completamente diferentes. ¿Ok, Alonso? Entonces, la estructura va a definir mucho las propiedades de los compuestos, ¿no? De las sustancias en general. Entonces, aquellos minerales de donde nosotros extraemos el metal, ¿no? De donde nosotros extraemos el metal, van a ser minerales metálicos, ¿ok? Ahora, para clasificar un mineral metálico, tenemos que saber pues que el porcentaje del metal de interés tiene un porcentaje considerable, un porcentaje superior al 50, por ejemplo, ¿no? 60, 70, en el caso del cinabrio, por ejemplo, el mercurio tiene 80, ¿no? Entonces, cuando tenemos gran porcentaje del metal que nos interesa, es ahí donde se considera a ese mineral como metálico porque sí vale la pena extraer el metal, ¿no? En cambio, tenemos minerales no metálicos. Los minerales no metálicos, como por ejemplo la esmeralda, el cuarzo, la caliza, el grafito, ¿no? Son empleados para lo que es materia prima, ¿no? Porque de estos minerales nosotros no vamos a extraer el metal. Entonces, por ejemplo, la esmeralda se puede utilizar como adornos en joyerías, decoraciones, ¿no? El cuarzo que se utiliza mucho para lo que es la elaboración del vidrio, abrasivos, ¿no? En procesos industriales, lo que es el óxido de silicio, ¿no? El CO2. La caliza, carbonato de calcio, lo utilizamos mucho para lo que son en la elaboración del cemento, en materiales de construcción, y el grafito, pues, en todo lo que son los materiales metalúrgicos y refractorios. Entonces, de estos minerales no metálicos, nosotros no estamos extrayendo el metal, lo que estamos haciendo es extraerlos, a utilizarlos, ¿no? Al mineral como materia prima, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que las arcillas también, ¿no? Las arcillas van a ser utilizados para los porcelanatos, ¿no? Porcelanatos. Y acá también ese CO2 también va a ser para la elaboración de vidrios, ¿no? Ya que son minerales no metálicos, ¿no? Usados como materia prima, como materia prima. ¿Correcto? A ver, el mármol, Alonso, ¿cuál es la fórmula del mármol? La composición, sobre todo, Alonso, ¿no? Pero normalmente el mármol, si es que no se extrae ningún elemento, ningún metal de interés, entonces, y es más empleado como para lo que son las elaboraciones me parece que de pisos, ¿no? O de superficies, eso, entonces sí sería un mineral no metálico, ¿no? Hay que ver la composición y hay que ver si eso es su uso principal, más que todo, ¿ya? Ahora, acá, chicos, en realidad hay cientos de minerales, hay muchos, muchos minerales, ¿ok?
pero ustedes tienen que reconocer y saber sobre todo los minerales que yo les estoy indicando, ¿no? Esos minerales que yo les estoy indicando son los que van a enfocarse las preguntas normalmente en el examen, sobre la hematita, sobre la calcopirita, sobre la galena, sobre la esfalerita. Son los que te van a preguntar, porque imagínate si tuvieras la variedad de minerales que te puedan preguntar, no, olvídate, es un montón. Por ejemplo, hay el mineral que se llama pecho de paloma, ¿no? Si ustedes googlean ahí van a encontrar un mineral que es muy bonito. ¿Por qué se le dice pecho de paloma? Porque las palomas, sobre todo las palomas plomitas, no sé si ustedes han visto las palomas plomitas, cuando uno ve las palomas plomitas en su pecho, es un color muy bonito, es un color tornasolado. Y el mineral es idéntico. Ahí google en pecho de paloma mineral y van a ver que es igualito al pecho de la paloma, ¿no? Es un tornasol, muy bonito. Y así hay muchos minerales, ¿no? Que tienen diferentes propiedades. Yo les cuento un anécdota en la universidad, ¿no? Nosotros, nosotros tenemos un curso de mineralogía en el cual estudiamos pues todos los minerales que tenemos al alcance, que son un montón. Chao, mi amor. Tenemos un montón de minerales que están a nuestro alcance en nuestro laboratorio de mineralogía. No, papi. Y nosotros tenemos que estudiar por ejemplo, si el mineral, cuál es la raya del mineral, ¿no? Si es que tiene magnetismo, si es que es soluble, si es que conduce, y todas las propiedades que te van a permitir analizar sobre ese mineral e identificarlo, ¿no? Entonces, todo el ciclo nos pasamos viendo ello, estudiando las estructuras, ¿no? Para entender su comportamiento, porque, por ejemplo, hay minerales, en el caso, por ejemplo, del grafito, del diamante, ¿no? Hay minerales, por ejemplo, que pueden ser muy similares, todos son plomitos, 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 todos metálicos, pero al momento que haces el trazado de la raya, uno te pinta rojo o otro te pinta azul, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque puede tener, normalmente los que pintan azul, pues son porque tienen cobre, ¿no? Entonces, por eso el cobre es turquesa, el color de las piscinas es debido a que tiene sulfato de cobre, medio azulito, celestito, turquesa. Entonces uno va pasando todo el ciclo estudiando el curso de mineralogía, ¿no? El anécdota viene cuando es el examen final, ¿no? El examen final, que uno tiene que identificar los 20 minerales que el profesor coloca en la evaluación, ¿no? Te pone así en cada carpeta un mineral, un mineral, un mineral, un mineral, son 20 y todos comenzamos a desfilar uno por uno, ¿no? Ahí cada uno va pues con su imán, con su porcelanato, con su loseta, con todos los recursos, con su ácido, con su agua, con todos los recursos, porque ahí tú vas y tú haces todo lo que has aprendido para que tú puedas colocar simplemente en la hoja, ¿no? Agarras la hoja y pones uno perdón, galena, 2, esfalerita, 3, oro, 4, y así. Vas colocando simplemente el nombre del mineral que tú crees que es, ¿no? Entonces son 20 minerales, identificas los 20, genial, pues tu nota es 20, ¿no? Si identificas 5, tu nota es 5, ¿no? Eso es el examen. Y hay un mineral, o bueno, hay minerales muchos, ¿no? Pero hay uno de los minerales que es muy especial, que se confunde mucho con la alita y la florita, ¿no? La alita y la florita pues son derivados del grupo 1A. Son idénticos. Ustedes saben que todos los elementos del grupo 1A tienen las mismas propiedades, del grupo 2A tienen las mismas propiedades. Entonces, cuando estos forman estructuras también van a ser muy parecidas, ¿no? Y en el caso de la florita y en el caso de la alita, pues ocurre ello, que son iguales prácticamente, ¿no? Y uno no quería que esté la florita porque son bastantes minerales, así que si te tocaba la florita, la única forma de poder identificar a la florita es por el sabor, ¿no? Es igualito a la alita, la misma estructura, el mismo color, las mismas propiedades, la dureza es la misma conductividad, pero lo que le diferencia es el sabor. La alita es salado y la florita es dulce, ¿no? Entonces, cuando uno pensaba que en sus 20 minerales podría estar la florita,
caballero tenía que agarrar el mineral y meterle un lenguazo, pues, ¿no? O pasabas y perdías ese punto, ¿no? Porque no te arriesgabas a decir, ah, pues será la alita, ¿no? Y en la universidad ya a ustedes les va a tocar, un punto es un punto, pues chicos, ya les va a tocar vivir la angustia por un punto, ¿no? Entonces, es ese punto o puede que repruebes todo el curso y otra vez todo el ciclo llevar, no, mejor me arriesgo y le meto el lenguazo, ¿no? Pero el detalle era cuando tú eras el último de la clase, ¿no? Porque en esa clase pues eran 50, 60, 70 y el primero encontraba, como se dice, el mineral virgen, ¿no? Pero ya al final lo encontraba el mineral todo, entonces igual tenías que meterle la lengua, pues, ¿no? Igual tenías que meterle la lengua, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Cosas que pasan en la universidad, con Baba y Mad Rider. ¿Ok? Listo, entonces estamos claros la clasificación de los minerales, ¿no? Claro, ahí no existía el COVID, ahí no había COVID, felizmente, felizmente. Tenemos los minerales metálicos y no metálicos, que espero que ya quede claro. Y hablemos ahora de la forma de la extracción de los minerales, ¿no? Los minerales se van a extraer dependiendo cómo es que se van a encontrar en el yacimiento minero, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los minerales donde se encuentren en forma de vetas, son aquellos que van a estar localizados en ciertos lados nada más, ¿no? Es como que yo tengo todo mi yacimiento minero y solamente en la parte de, digamos, de todo el yacimiento, de todo el cerrito, solamente en la mitad se encuentra el mineral de interés pero por arriba y por abajo no hay, solamente en la parte de la mitad, entonces me toca hacer una excavación profunda en esa área para poder explotar al mineral. Entonces, la explotación que se da cuando nosotros tenemos al mineral en forma de vetas es la explotación subterránea, ¿ok? En cambio, cuando el mineral se encuentra en forma diseminada, quiere decir que el mineral sí se va a encontrar en todo ese yacimiento. O sea, yo puedo comenzar por la parte baja, puedo comenzar por la parte alta, realizando la explotación y tranquilamente voy a estar extrayendo el mineral de interés, ¿no? A esa explotación se le conoce como explotación tajo abierto. La explotación subterránea, como ustedes pueden ver, pues esto sí es peligroso, hay que hacerlo con mucho cuidado, tomando todos los cuidados correspondientes, porque una mala estructura en el armazón, en el armado de todo ese subterráneo, pues puede causar desgracias, ¿no? Imagínense, ese socavón se viene abajo y aplasta a todos, ¿no? Así como pasó en Chile, no sé si recuerdan en Chile que hubo los mineros que se quedaron atrapados, justamente era una minera que habían hecho un socavón y se vino todo abajo, ¿no? Y quedaron atrapados en el socavón. En cambio, por ejemplo, esta estructura, esta imagen que vemos al lado derecho, donde se ve Tajo Abierto, es la explotación como se da, por ejemplo, en Yanacocha, ¿no? En Yanacocha se explota el oro y acá, no sé si se logra ver muy bien, pero están en forma de andenes, ¿no? Y por esos andenes están las mangueritas donde pasan en la sustancia para que pueda arrastrar, porque en todo esto está el mineral, ¿no? En todo esto está el mineral, pasa la manguerita como regadíos, tienen huequitos que permite salir el líquido para que pueda arrastrar al mineral y llevarlo aquí a la parte central. Y de acá de la parte central ya esto tiene un canal que lo dirige hacia el laboratorio, ¿no? Lo que pasa, García, es que en el Tajo Abierto, aquí no se da el proceso industrial, hijo, ¿no? Eso es solamente la explotación, la forma para poder sacar la mena, pero todo el proceso metalúrgico, eso se hace ya en una planta, ¿no? En el laboratorio especializado. Estamos hablando solo de la explotación para poder sacar la mena. Y cuando tú sacas la mena, pues estás arrastrando, ¿no? Todo lo que es tu mineral, más la tierra, las piedras y todo lo que pueda venir conjuntamente, ¿no? Eso es lo que eso es lo que ocurre en la explotación, ¿ya? En cambio acá en el socavón, pues les toca acá a los mineros picar, ¿no? Y jalar, ¿no?
¿Han visto ahí cuando veían el cuentito de Blancanieves? Los enanitos salían con sus carretillitas empujando, ¿no? Ya ahí estaban haciendo la explotación de los minerales, ¿no? Justamente es el traslado de la mena, ¿no? Es el traslado de la mena donde ellos escarban, sacan y sacan la tierra, la arcilla, todo donde se encuentra el mineral, ¿ya? Eso es la explotación. Entonces, explotación minerales en forma de vetas, zonas localizadas, la explotación subterránea y minerales diseminados, explotación tajo abierto. Entonces, finalmente lo que se saca de ambas explotaciones es la mena, ¿ya? Es la mena. Yo me acuerdo de Minecraft. Ay, no he jugado yo Minecraft, ya no es de mi época. Yo era ¿de qué era este? Ya ni me acuerdo. Top Gear, ahí está. Top Gear, me acuerdo. Los carritos, unos perritos creo que habían de carritos, yo me acuerdo. La mena, entonces lo que se extrae de las explotaciones es la mena, ¿ok? Y la mena, cuando nosotros extraemos, pues viene justo el material de interés y viene también el material que no es de nuestro interés, ¿no? Entonces en la mena vamos a encontrar el mineral valioso y vamos a encontrar la ganga. ¿Qué cosa viene a ser la ganga? Las arcillas, la tierra, los óxidos de silicio, ¿no? Y todo lo que no sea el mineral valioso, que en este caso sería los metales, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos mena. Dentro de la mena está nuestro mineral de interés. Ahora, hablemos entonces, una vez que ya se dio la explotación, pasamos al proceso de la metalurgia. ¿En qué consiste el proceso de la metalurgia? El proceso de la metalurgia consiste en extraer el metal de interés, ¿no? A partir de los minerales, haciendo uso de procesos físicos o procesos químicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí, justo acá vemos este carrito que es donde se extrae el mineral, como les decía, ahí están los carritos que cargaban los enanitos, ¿no? Donde vemos que sale el mineral de la explotación y este mineral lo llevan al lugar donde van a hacer todos los procesos, ¿no? A la central metalúrgica, donde van a pasar los procesos físicos, los procesos químicos, para que luego tengamos el metal de interés, ¿no? De aquí ya obteniendo el metal deseado, pues ya se puede elaborar lo que son los cables o aleaciones, dependiendo cuál es el interés, ¿no? De ese elemento. Entonces, todo este conjunto de procesos de la explotación, todo el proceso de la extracción y finalmente sacar la materia, el producto final, eso es el proceso de la metalurgia, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver ahora cómo es que se extrae cada uno de esos minerales que hemos mencionado, dándole énfasis a la hematita, la esfalerita, a la galena, la calcopirita, que son minerales que te van a preguntar, ¿ya? Vuelvo a repetir, no te enfoques mucho en otros minerales. Eso es, te van a preguntar con respecto a ello. Listo, entonces comenzamos con la metalurgia del hierro, que también se conoce como la siderurgia, ¿no? Siderurgia. Listo, siderurgia entonces es el procedimiento en el cual nosotros vamos a extraer el hierro. ¿De qué se extrae el hierro? De la hematita principalmente, es el mineral que trabajamos aquí en Perú para la extracción del hierro. También se puede utilizar la magnetita o también la siderita, pero en mayor, el que se utiliza más viene a ser la hematita. ¿Cuál es el procedimiento para poder extraer el hierro en este proceso metalúrgico? Bueno, lo que ocurre para poder extraer el hierro en este proceso metalúrgico es que debemos saber que se trabaja con un sistema, como pueden ver en la imagen, que se conoce como el alto horno, ¿no? Está claro por qué el nombre. Es un horno alto donde va a ingresar, miren aquí tenemos el coque. El coque va a ir subiendo por este carrito automático y va a vaciar aquí en el horno. Se vacía aquí, se agrega aquí el coque, el carbón, y aquí es donde comienza a realizarse las reacciones químicas debido a que este horno está a una elevada temperatura.
¿no? Ocurren procesos de reducción, procesos de oxidación. Finalmente, aquí vamos a ver que por diferencia de densidades podemos separar a todo el residuo que nosotros vamos a llamar escoria y a nuestro mineral de interés, que en este caso sería el hierro, ¿no? Y de acá ya con el hierro fundido, pues ya pueden elaborar, como les dije, el hierro o hacer uso para preparar lo que son las aleaciones, ¿no? Ya que el acero, por ejemplo, es una aleación de hierro con carbono. Pero básicamente todo esto sería el proceso metalúrgico a la cual está sometida la hematita. Profesora, ¿y en qué momento ingresó la hematita? Ya, una vez que se agrega el coque, ¿no? Se produce el monóxido de carbono, que lo vamos a ver a continuación, y posteriormente a ello se estaría agregando la hematita para que pueda ocurrir la reacción con ese monóxido que se formó. ¿Ok? Entonces, esto es el sistema, miren bien, recuérdense cómo es que estaría ocurriendo todo este proceso. Ahora vamos a ir a las reacciones químicas. ¿Qué es lo que ocurre exactamente en cada uno de estas etapas? Primero, aquí tenemos el alto horno, ¿no? Donde nosotros vamos a colocar por esta parte superior al coque y colocar al mineral, ¿no? Y otros componentes que nos van a permitir la separación de las sustancias que van a ser parte de ese proceso. Comenzamos entonces con el carbón. Esto es el coque, chicos. El coque no es otra cosa que el carbón, ¿ok? Entonces, en la primera reacción va a ocurrir un proceso de oxidación. El coque reacciona con el oxígeno produciendo monóxido de carbono y este monóxido de carbono tienes que saber que va a ser un agente reductor. ¿Por qué se dice agente reductor? Porque es el que se va a encargar de reducir y ahí es donde entra la hematita. Cuando se forma este monóxido de carbono debido a las temperaturas de ese alto horno, miren acá, 250, 600 grados, y entra a reaccionar con la hematita que se estaría agregando para poder reducirlo. Acuérdate que como es un agente reductor, aquí ocurre el proceso de reducción. Entonces, ese monóxido reduce al hierro, ya que el hierro acá está trabajando con su estado de oxidación más 3, y al pasar a su estado elemental puro, a su estado fundido, el hierro trabaja con su estado de oxidación 0. Estamos viendo entonces que hay un proceso de reducción, ¿no? Y todo eso va a ocurrir aquí, en este alto horno, a las diferentes temperaturas. Finalmente, cuando ya se haya logrado la reducción, como ustedes pueden ver, tenemos el hierro líquido y por ello se agrega la caliza, ¿no? Para poder aprovechar las diferentes densidades que vamos a tener en las sustancias. Se van a fundir porque miren la temperatura a la cual estamos trabajando, 1600 grados. Y por diferencia de densidades, vamos a ver que todos los residuos se va con la caliza, que les dije que se conoce como el residuo, la escoria, se va a poner por encima del hierro que sería más denso, ¿no? Y por lo tanto se va a ir en la parte baja para poder separarlos por densidad. Es así como estaría ocurriendo el proceso metalúrgico del hierro, ¿ok? Entonces, eso sería, chicos, la metalurgia del hierro. Hablemos ahora de la metalurgia del cobre. El cobre se extrae de la calcopirita, ¿ya? Miren, esto es la calcopirita, es cobre, hierro y azufre. Entonces el proceso es igual, va a tener que pasar para sacar la explotación de la calcopirita. Miren, ahí se está extrayendo la mena. Cuando uno extrae la mena, pues saca en rocones, ¿no? Entonces tiene que pasar a una molienda, a una trituración para poder separar las partículas de mayor tamaño, de menor tamaño, ¿no?
luego pasa por un lavado para poder eliminar las sales que van a ser solubles en agua y tratar de que ese mineral llegue lo más concentrado posible a la planta metalúrgica, ¿no? Cuando ya tenemos entonces en la planta, dice realice el proceso de la tostación. Mucha atención. Cuando ustedes tengan un mineral que tiene azufre en su composición, ¿no? Deben de saber que va a pasar por un proceso de tostación. En este caso, miren, la calcopirita tiene azufre. Todo mineral azufrado va a pasar por un proceso de tostación. Entonces pasa por el proceso de tostación y ahí es donde se libera el dióxido de azufre, ¿no? Para poder obtener el mineral, el elemento, ya sea en forma, la sustancia en forma elemental o en forma de compuesto, que es lo que a nosotros nos interesa. Ahora, en todos estos procesos metalúrgicos, el porcentaje de pureza siempre es un poco bajo, ¿no? El porcentaje de pureza puede ser 70%, 75%, y eso no es favorable para la venta de este metal. Lo que nosotros queremos es un metal con mayor porcentaje de pureza para que el precio también se pueda incrementar. Por tal razón, una vez que se ha obtenido el metal de interés por todo el proceso metalúrgico, pasa por un proceso de electrolítico, ¿no? Un proceso de electrorefinación con la finalidad de obtener, de aumentar la pureza del elemento, ¿no? En este caso, ¿hasta cuánto puede llegar? Hasta un 99% de pureza que nosotros vamos a obtener de los metales mediante el proceso electrolítico. Y de aquí ya se saca pues las láminas, los hilos, ¿no? Los tubos, dependiendo cuál sea su uso o la forma de la distribución de ese elemento, ¿ok? Entonces veamos ahora, como estamos viendo ya mediante un esquema cuál es el proceso de la metalurgia del cobre, vamos a nuestras reacciones, que es donde nos van a preguntar, ¿no? Primer paso, todo mineral azufrado va a pasar por el proceso de tostación, ¿ya? Todo mineral. ¿Mi lápiz? Mi lápiz. Se perdió mi lápiz. De pronto le da su chiripiorca a mi lápiz. Ya. Entonces, todo mineral azufrado, aquí como estamos viendo, va a pasar por un proceso de tostación en el cual se emplea calor. Este triangulito, recuerda que significa que es calor, para poder formar sulfuro de cromo, de cobre, óxido de hierro, y mira, ahí está el SO2 que se tendría que liberar en todo proceso de tostación cuando tenemos un mineral azufrado, ¿ok? Ahora, esto es importante y aquí justamente viene el problema con las minerías, ¿no? La conciencia que tiene cada empresa al momento de hacer su proceso metalúrgico. Como ustedes saben, el SO2, y lo vamos a estudiar la siguiente clase, es un contaminante primario, ya que a partir de este CO2 se puede generar el ácido sulfúrico y que si nosotros, o en este caso las mineras, lo liberan al ambiente, estarían contaminando porque se estaría generando lluvia ácida, ¿no? Pero muchos de ellos, ¿no? Las industrias que sí tienen conciencia, que sí se concientizan con el medio ambiente, aprovechan este SO2 para la elaboración del ácido sulfúrico, ¿no? Entonces lo recepcionan en materiales especiales para que puedan formar su ácido sulfúrico acuoso, ¿no? Entonces el primer paso, el proceso de tostación con la finalidad de poder liberar ese azufre. En el segundo paso, en la metalurgia del cobre, lo que hacemos es separar ese FeO, ¿no? Ese óxido de hierro, y para ello se utiliza el carbonato de calcio. El carbonato de calcio va a permitir, se agrega aquí una mezcla de carbonato de calcio con óxido de silicio, sí, papi, con ayuda de la temperatura, y el calcio 3 líquido, ¿no? Fundido, va a atrapar a este óxido de hierro, dejando entonces al sulfuro de cobre solo, que es nuestro foco de interés, ¿no? Porque acuérdate que de la calcopirita, que es este de acá, a nosotros nos interesa es explotar el cobre, ¿no? Entonces aquí el cobre, como podemos observar con ayuda de la temperatura, es una reacción de reducción, ¿no?
y luego ese cobre continúa reduciéndose hasta tener el cobre líquido, ¿no? El cobre fundido. Pero ese porcentaje de cobre, como hemos indicado, no es tan bueno, ¿no? No es tan bueno, tiene un porcentaje de pureza de 60 a 75 y para aumentar la pureza, ¿qué es lo que hacemos? Un proceso electrolítico. Pasamos por la cuba electrolítica, donde nosotros ya sabemos por electroquímica que en el ánodo se da la oxidación y en el cátodo se da la reducción. Entonces, ¿dónde es que se da la deposición del elemento puro? En el cátodo. Por favor, esto bien presente. Nunca las deposiciones se dan en el ánodo, siempre las deposiciones se dan en el cátodo. Anda abajo, corre. Listo. Entonces, en el cátodo, no, en el cátodo es que se va a dar siempre la deposición. ¿Correcto, chicos? Siempre en el cátodo se da la deposición. Como pueden observar, el cobre se va a reducir completamente con un porcentaje de pureza del 99,9%. ¿Ok? Tengo que estar atento, chicos. Disculpen porque mi pequeñito es más rápido y ya estaba con el fuego ya. Así cualquier rato me incendia la cosa. Listo. Eh, listo, esto sería entonces con respecto a la metalurgia del cobre. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No dicen nada. ¿Está todo claro? Sí, Alonso. Está practicando sus reacciones exotérmicas. ¿Todo claro, chicos? ¿Ninguna pregunta? Muy bien. Vamos ahora con la metalurgia del zinc, ¿ya? Es muy parecido a la metalurgia del cobre, ¿no? Muy, muy parecido porque vamos a ver que pues extrae el mineral de la blenda, es un mineral azufrado y tú ya sabes que como es un mineral azufrado, ¿qué va a pasar? Por el proceso de tostación para poder eliminar el SO2 y ese SO2 que se elimina puede ser, va a producir el ácido sulfúrico en un medio acuoso, el cual va a servir para poder hacer el proceso de lixiviación. El proceso de lixiviación es la separación del elemento, ¿no? En su forma disociada, ¿no? En su forma de un catión, en este caso del zinc 2 más. Cuando el zinc se disuelve en un ácido, entonces va a estar como un ion y va a permitir la separación. Entonces se separa mediante la decantación, se busca aumentar su pureza y como vuelvo a repetir, en el proceso metalúrgico pues no es tan elevado el porcentaje y necesariamente hay que pasarle por un proceso electrolítico también para poder alcanzar el máximo de pureza 99,9 y luego ya tenemos el metal puro y ya lo llevamos a fundir en lo que se quiera obtener, ¿no? En láminas, en hilos, en lingotes, dependiendo cómo van a ser la distribución de ese metal. ¿Cuáles son sus reacciones? Primera reacción, la tostación, ya que tiene azufre, con el oxígeno a temperaturas elevadas se va a formar el óxido de zinc y el SO2, que es justamente lo que a nosotros nos interesa, ¿no? El óxido de zinc es lo que nos interesa y queremos eliminar ese óxido, ese SO2, ¿no? Todo proceso, todo mineral que tiene azufre, acuérdense que el objetivo es ello, eliminar el SO2. A ver, dice entonces, profesora, los metales pasan por un proceso de filtración y luego de electrólisis para purificarlo. Así es, Alonso, ¿no? En realidad nosotros estamos tocando pues los puntos más importantes de los procesos metalúrgicos, ¿no? Dentro de ello pues hay lavados, ¿no? Filtraciones, ¿no? Y al último, cuando ya se obtiene el metal, ¿no? El metal de interés, al último, siempre su porcentaje después de todo el procedimiento, de todo el tratamiento metalúrgico, va a tener un rendimiento, un porcentaje de pureza bajo, ¿no? Bajo. Entonces,
para poder aumentar el porcentaje de pureza, pasa sí o sí posteriormente por un proceso electrolítico. Y ya del proceso electrolítico, ahí ya tenemos el metal puro, ¿no? Ahí tenemos el metal puro. Bien, entonces pasa por el proceso de tostación, se genera el SO2, se obtiene el óxido de zinc que es de nuestro interés, miren, en el estado sólido, y luego pasa por un proceso de lixiviación. Se añade lo que es el ácido sulfúrico, este ácido ataca a nuestro sólido y ese sólido pasa como zinc más 2, lo disuelve y es así como el zinc lo podemos trasladar, ¿no? Lo podemos desplazar. Y eso es la lixiviación, el traslado del metal en su medio acuoso, del elemento, ¿no? Y cuando ya está en su forma disociada, ¿no? En su forma ionizada, pasa por un proceso electrolítico para poder lograr que se deposite ese zinc en el cátodo, ¿no? Acá se deposita el zinc en el cátodo, y por lo tanto aquí es donde vamos a tener el zinc ya en su estado sólido depositado con un porcentaje del 99% de pureza. ¿Ya? Siempre el último proceso, tanto para el cobre como para el zinc, es el proceso eh, electrolítico, ¿no? Y la deposición en el cátodo, ¿ah? No, nunca en el ánodo, siempre la deposición se realiza en el cátodo, ¿no? Muy bien, y ahora hablemos sobre la metalurgia del oro y la plata. En los casos anteriores, pues hemos visto la metalurgia del zinc, del cobre, del hierro a partir de compuestos, ¿no? Miren, entonces tenemos que tratar previamente a ese mineral, tenemos que tratar a ese mineral, ¿no? Para poder extraer nuestro metal de interés. Pero en el caso del oro y de la plata, pues ya están en su forma elemental, así que acá no hay problema. Para poder extraer el oro y la plata tenemos dos métodos que vienen a ser la cianuración y lo que es la amalgamación. Ambos métodos son utilizados para la explotación, para la extracción del oro y de la plata, ¿no? Básicamente para poder aumentar su purificación de estas dos sustancias. Entonces, ¿en qué consiste la cianuración? Es utilizar el cianuro de potasio, ¿no? Donde va a formar un complejo que va a encapsular a nuestro metal de oro y luego mediante una reacción de desplazamiento vamos a ver que este zinc ingresa al oro dejándolo al oro solo, desplazándolo y teniendo ese oro como material más puros, ¿no? Mediante el proceso de la reducción. Aquí el oro está como +1 y aquí el oro se encuentra en su estado elemental, su estado sólido, con su estado de oxidación 0. El mismo procedimiento ocurriría para la plata. Solamente reemplazamos en vez de oro, reemplazamos la plata, ¿no? Ahora, estos procesos, por ejemplo, metalúrgicos para la explotación del oro, ¿no? Ya hablando un poquito de lo que ocurre en la realidad, eh, son procesos que se dan en medio ácido, ¿no? Y es uno de los procesos que causa mucha contaminación y no solamente por la sustancia que se libera por la contaminación, sino también por la peligrosidad, la toxicidad que tiene el ácido cianhídrico, ¿no? Cuando todo este proceso se realiza en un medio ácido, el cianuro que estamos viendo acá va a formar el HCN que viene a ser el ácido cianhídrico, ¿no? Ese o el cianuro de hidrógeno como gas. Ese cianuro de hidrógeno es altamente tóxico, ¿no? Inclusive pues te puede matar tranquilamente porque es muy, muy tóxico. Por eso es que cuando se van a trabajar a las mineras se utilizan muchos reactivos tóxicos, muchos reactivos contaminantes. Algunos de ellos son cancerígenos, algunos de ellos cuando no tienes el cuidado pues puedes morir ahí porque te consumes el ácido tóxico y ahí quedas, ¿no? Por eso en las minerías, pues tus EPP son sagradas, no puedes faltar a la EPP, tu mascarilla, tus lentes, tus filtros, todo para que puedas cuidarte, ¿no? Sobre todo si estás en una planta donde va a haber producción de cianuro de hidrógeno, entre otros gases que puedan ser tóxicos, ¿no? Hay algunas sustancias también que causan esterilidad, por ejemplo. Hay muchas personas que no han podido tener hijos, se han ido muy, muy jovencitos a trabajar a la mina y pues después cuando ya
se han querido retirar 10 años, 20 años de la mina, ya juntaron plata, quieren tener hijos y se dan cuenta que no pueden tener hijos, ¿no? ¿Qué pasó? Y ahí se dan cuenta que las sustancias que trabajaban pues causaban esterilidad y muchas veces los gases siempre te estás inhalando. Entonces esos son riesgos, ¿no? Que uno encuentra en las mineras. Y justamente estos gases que se liberan, pues son los que causan la contaminación al ambiente, ¿no? Cuando no se tienen los cuidados correspondientes, ¿no? Ahora, por esa razón, por ejemplo, hoy en día, pues para poder hacer la explotación del oro, este es el método más común, el método del cianuro, el método más eficaz, ¿no? Porque se tiene buen porcentaje de oro con una muy buena pureza en medio ácido. Pero como me están escuchando, pues también es peligroso, ¿no? Porque imagínense, ahí se mueren cuando empiezan a absorber o empiezan a inhalar lo que es el cianuro de hidrógeno. Entonces, por esa razón es que actualmente pues hay proyectos que buscan, ¿no? Que se investigue, que se analice, que métodos, pero no en medio básico, no en medio ácido, sino en medio básico. Ya cuando trabajas en medio básico, pues ya no hay liberación de cianuro de hidrógeno, ¿no? Entonces el riesgo es menos, ¿no? Pero hasta el momento, pues el método más eficaz es el que estamos presentando y todavía no hay un método que lo reemplace en cuanto al porcentaje de oro, ¿no? Ahorita vamos a ver, Alonso, en el caso de la metalurgia del mercurio es mucho más sencillo, ¿no? Que ahorita vamos a ver mediante las reacciones también, es solamente formar un complejo. Entonces, el oro generalmente siempre va a estar con este gas cianhídrico, ¿no? Con este gas cianuro, ¿no? Es muy, por ejemplo, inclusive hay historias, ustedes han escuchado estas historias en la sierra que dicen que donde hay oro, ¿no? En los lugares que hay oro, hay que saber sacar el oro, porque si ustedes no saben sacar el oro, los dioses o los sapos, los diferentes mitos que se crean, ¿no? Te dice que te castigan y te puede quitar la vida, ¿no? Y te mueres, ¿no? Y realmente lo que ocurre, exactamente lo que ocurre es lo que les explicaba, la liberación del cianuro de hidrógeno, ¿no? Los mitos te dicen que cuando tú vas a encontrar oro, por ejemplo, en las sierras, ¿no? Normalmente pues en los pueblitos alejados, ¿no? Porque ya en la ciudad ya todo lo han descubierto, todo el oro, ¿no? En los pueblitos alejados, por ejemplo, en Cusco, en Cajamarca, que sabemos que ahí ha sido bastante la zona donde han tenido oro, por ejemplo, hay zonas que todavía hay oro, ¿no? Entonces, te dicen que cuando uno encuentra el oro, tú tienes que quitarte tu ropa, ofrendarle, ¿no? Hacer una oración para que recién te permita sacar el oro. Pero en realidad lo que ocurre, chicos, porque ya cuentan los mitos que cuando han querido sacar al instante se encuentran el oro y dicen, ¡oh, oro! Y empiezan a escarbar y comienzan a sacar, están transportándose y al rato, ¡pah!, se caen, ¿no? O al día siguiente, muertos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Normalmente el oro cuando uno encuentra va a encontrar esos vapores tóxicos, esos gases tóxicos, ¿no? Entonces cuando uno está escarbando con esa ansiedad, esa desesperación, entonces todo el gas que está pues con ese oro bajo tierra porque está en profundidad, prácticamente lo inhala la persona que está escarbando. Y como muchos de ellos son tóxicos, lo que ocurre es pues que obviamente puede ser al instante o puede ser al día siguiente, adiós, ¿no? Y muere y ahí es donde se cree el mito. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, haces la ofrenda? Lo que en realidad está ocurriendo es darle el tiempo para que se pueda dar la disipación del gas, ¿no? Tú te sacas la prenda, lo tapas o lo dejas ahí un ratito, vas haciendo tu oración, todo lo que ellos consideran, y en ese momento que estás haciendo todo ello, pues el gas va disipando y tú pues no estás en ese contacto directo, ¿no? Y por ello ya una vez que se ha disipado todo el gas, entonces tú continúas con sacando y ya pues ya no hay mucho no hay ese daño que te podría quitar la muerte, ¿no? Quitar la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre básicamente en los lugares donde encuentra la gente oro y crean estos mitos que si tú no sabes sacar correctamente, no sabes ofrendar, te vas a morir, ¿no? Es por justamente estos gases tóxicos que se encuentran. En el caso de la amalgamación, ¿no? En el caso de la amalgamación, pues tenemos aquí el mercurio, ¿no?
Acá igual, vamos a sacar el mineral, vamos a sacar la mena, en este caso por oro o plata, ¿no? Va a pasar por la molienda y lo único que agregamos es el mercurio para poder formar el complejo, ¿no? Se forma el complejo, la amalgama, y luego mediante, aprovechando el punto de fusión del mercurio que es bajo, se realiza lo que es el proceso de la extracción del metal, ¿no? En este caso ya sea del oro o de la plata. Es un método mucho más sencillo. No tan utilizado como en el caso de la cianuración, como les digo, el cianuro es más usado, ya que el mercurio pues también es un elemento tóxico, ¿no? Y el mercurio todavía es pesado. El mercurio uno se puede contaminar por los vapores de mercurio o se puede contaminar también cutáneamente, ¿no? El mercurio ingresa por ambos lados. Entonces, por esa razón que el mercurio no es tampoco tan trabajado, ¿no? Pero en el caso del cianuro sí, tiene más porcentaje de pureza para lo que es la explotación. Pero son los dos procesos que se puede realizar para la explotación del oro y de la plata, por mercurio o eh, por cianuro, ¿ok? Muy bien, ahora pasemos a hablar un poquito de los recursos energéticos que tenemos en nuestro país, ¿no? Nuestro país, pues es el recurso que mueve, el recurso energético que mueve a nuestro país es el petróleo, ¿no? Que vamos a hablar posteriormente, pero también tenemos el recurso del carbón. Comparado con el petróleo, el carbón pues es una roca, nos dice sedimentaria de composición heterogénea que procede de la descomposición, gracias, Manu, de la descomposición y la putrefacción de los vegetales, ¿no? Entonces el carbón se obtiene de los vegetales. ¿Cuál es la composición del carbón? El carbón va a contener agua, va a contener silicio, aluminio, magnesio, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, ¿no? Y el carbón se va a clasificar de acuerdo al porcentaje que estos tienen, ¿no? Seguro que ustedes cuando han hecho, por ejemplo, parrillas, ¿no? Ustedes han comprado carbón, ¿no? Y han visto que hay carbones de diferentes calidades, hay carbones de diferentes precios. Entonces, los carbones que son los mejorcitos, ¿no? Cuestan más, obviamente, pero ¿a qué se le atribuye que sea mejor? ¿Qué es lo que tienen estos carbones para que sean mejor, no? Lo que pasa es que los carbones, chicos, a medida que va pasando el tiempo, el porcentaje de carbón va incrementando. Entonces, al tener una sustancia con el carbón, al tener una sustancia con el carbón, mayor tiempo, ¿no? Y tener una sustancia con mayor porcentaje de carbón, lo que va a hacer es aumentar el poder calorífico de ese carbón. Es así que nosotros tenemos entonces, ¿no? Es así que nosotros tenemos, miren aquí, tenemos aquí una, una clasificación de carbones, ¿no? Tenemos la turba, tenemos el lignito, tenemos la hulla, tenemos la antracita. Entonces, la antracita tiene mayor porcentaje de carbón, ¿no? Mayor porcentaje de carbón, mientras que la turba tiene menor porcentaje de carbón. Entonces, cuando uno agarre una antracita y lo prenda, va a tener mayor duración que si yo agarro un carbón de turba y lo prenda, porque la concentración de carbono de la turba es menos, ¿no? Ahora, ¿por qué hay menos carbón? Como hemos indicado, es debido al tiempo que estos van a tener de antigüedad. Turba, lignito, carbón bituminoso y antracita, ¿no? Entonces, estos van a aumentar hacia la derecha, van a aumentar su antigüedad y por lo tanto la antracita tendría mayor concentración de carbono y por lo tanto la antracita tendría mayor poder calórico, ¿ok? Mayor poder calórico. ¿Estamos claros hasta aquí? Ahora. Entonces, otro recurso que también es importante es el recurso del petróleo, ¿no? Ahorita el petróleo es nuestra fuente principal de energía, ¿no? El petróleo es la fuente principal de energía. El petróleo nos dice es un recurso natural no renovable. Efectivamente, sabemos que en algún momento se va a acabar el petróleo, ¿no? Por eso es que actualmente pues estamos en la búsqueda de nuevos recursos, ¿no? Que puedan suplir esa energía que necesitamos, ¿no?
Y dentro de ello, pues hemos hablado, ¿se acuerdan? En electroquímica, hablamos sobre las celdas de combustible, que es la nueva tecnología, ¿no? De lo que es la elaboración de energía, amigable con el ambiente, que nos ofrece muchas ventajas, ¿no? O es mucho mayor los beneficios que se obtiene frente al combustible común que tenemos como petróleo, gasolina, ¿no? Entonces, el petróleo también se le conoce como el oro negro, ¿no? Su composición está formada por diferentes sustancias orgánicas, parafínicas, napténicos, ¿no? Y compuestos aromáticos, ¿no? Ahora, ¿cómo se formó el petróleo? Pues sabemos que el petróleo se ha formado por la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Por miles de años, se han ido, pues, hemos visto que el mundo ha ido cambiando, especies que se han ido desapareciendo y todo ha quedado, como se dice, enterrando, y a partir de ello se dice que se crea todo esto del petróleo, ¿no? Ahora, el petróleo, lo que nosotros extraemos realmente al momento que se hace la exploración, ¿no? Es el famoso petróleo crudo, ¿no? El petróleo va a depender del lugar para que podamos ver las características. No todos los petróleos son iguales, ¿no? Hay unos que pueden tener mayor cantidad de tal sustancia, menor concentración de tal sustancia, y eso lo va a determinar el lugar, ¿no? Entonces, las características del petróleo es que es un líquido oscuro, con olor nauseabundo, imagínate, es de la putrefacción de toda la materia orgánica, ¿no? Su composición va a ser variada, va a depender del lugar de donde viene ese petróleo. Y con respecto a la densidad, por ejemplo, vamos a ver que es mucho más viscoso que el agua, por ello es que es menos denso, por ello es que se coloca en la superficie del agua. Cuando vemos que hay un derrame de petróleo, pues vemos todo en la superficie del mar, ¿no? Entonces, esas son las características que nosotros vamos a ver del petróleo. Ahora, las etapas para las cuales nosotros se tiene que realizar para lo que es la extracción o los derivados del petróleo. Comprende de una exploración, ¿no? Donde hacen la perforación, ¿no? Insertan ese tubo, ese canal, ese aspirador para que puedan extraer lo que es el petróleo crudo, el petróleo crudo, ¿no? La extracción, ahí ya las máquinas, ¿no? Para que puedan después, de una vez ese petróleo crudo, llevar recién a todo el proceso de lo que es la destilación, ¿no? Pasa por un proceso de deshidratación, de debutanación, ¿no? Y luego recién viene lo que es la refinación del crudo, que es ahí donde empieza todas las extracciones de las sustancias para poder nosotros luego tener los derivados del petróleo, ¿no? Estoy 100% segura que todo lo que te está rodeando en este momento, casi el 95% de lo que te rodea, es parte de la petroquímica, ¿no? Eso quiere decir que son derivados del petróleo. Tienes un plástico, tienes un solvente, tienes un material, no sé, todo, por ejemplo, acá me rodea mis lapiceros, lápices, ¿no? Y esos son derivados del petróleo, ¿no? El plástico, el caucho, las pinturas, prácticamente, chicos, todos son derivados del petróleo, ¿no? Y ese proceso para obtenerlo, la petroquímica, pues necesita realizar lo que es la destilación de este petróleo crudo, ¿no? Que vamos a ver a continuación cómo ocurre todo este proceso. Y en ese proceso de la refinación, nosotros vamos a ver que existe todo lo que es la destilación fraccionada, ¿no? Que es un método físico porque se aprovecha la propiedad de la temperatura de ebullición para poder separar todos los componentes que están dentro de este petróleo crudo. Y tenemos lo que es el proceso químico que viene a ser un cracking, ¿no? Cracking viene de ruptura, así que vamos a aprovechar ya sea el calor o ya sea en los catalizadores para poder sacar a esas sustancias más pequeñitas que se encuentran dentro de toda esta mezcla del oro crudo, del petróleo crudo, ¿no? Que se le conoce como oro negro también. Entonces, ¿en qué consiste la refinación del petróleo? Lo que estamos viendo es una torre de destilación, ¿no? Ahorita vamos a ver las torres reales, ¿no? Cómo es que se tienen en las refinerías.
Esto es una torre de destilación fraccionada. Se llama destilación fraccionada porque nosotros, el objetivo de este método es que nosotros logremos separar al petróleo crudo aprovechando las diferentes temperaturas de ebullición que tiene cada una de las sustancias, ¿no? Entonces comenzamos, por ejemplo, colocando una temperatura de 20 grados a 40 grados Celsius. ¿Qué decimos? A ver, decimos lo siguiente. Entra el petróleo crudo. Ustedes saben que en el petróleo crudo pues están todos los compuestos orgánicos y va a comenzar a ebullir primero las sustancias que tienen un punto de ebullición bajo de 20 a 40. ¿Quiénes son ellos? Son los gases. En este caso está el metano, el propano, el butano, ¿no? El gas, el GLP, el GNB que nosotros tenemos en casa. Son gases, son sustancias menos densas, con pesos moleculares pequeñitos, porque tienen 1 a 4 carbonos, entonces se les da calor y estos comienzan a subir, a ebullir, a volatilizarse, y estos se recepcionan en tanquecitos, ¿no? En los tanquecitos de gas, y ya tenemos nuestro gas de casa que nosotros utilizamos, ¿no? Una vez que se observa que ya a esta temperatura de 20, de 40, ya no sale ninguna de las sustancias, entonces se procede a aumentar la temperatura de 50 a 70, ¿no? Aquí, ¿quiénes van a salir? Van a salir aquellas sustancias que son un poquito más pesados, ¿no? Un poquito más pesados y que tienen entre 5 y 7 carbonos. Entonces aquí comienzan a salir la nafta, los derivados de la nafta, y tenemos, por ejemplo, acá los disolventes orgánicos, el éter, la benzina, todo lo que son. Primero salen los gases, de ahí salen los líquidos y de ahí vamos a ir viendo que van saliendo los más viscosos, ¿no? Por ejemplo, ya a una temperatura de 80, de 90, de 100, ¿no? Va saliendo lo que tiene mayor número de carbonos, carbono 5, carbono 12, la textura de la gasolina, ustedes saben que es un poquito más viscosa, ¿no? El querosene, igual los combustibles, los aceites ligeros. A medida que ustedes van viendo estas salidas, eso significa que vamos trabajando a una temperatura diferente, ¿no? Se va incrementando la temperatura. El aceite, los lubricantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo cadenas de 18 a 20, las parafinas, por ejemplo, ¿no? Las parafinas son los que se utilizan para la vela, ¿no? El material que se utiliza para la elaboración de la vela es la parafina. Entonces, estos ya tienen una cadena más larga, ¿no? Son sólidos, ya acá ya estamos hablando de sólidos, y lo que sobra del residuo de toda esta destilación fraccionada del petróleo viene a ser lo que es la brea, ¿no? Si conocen la brea, ¿no? La brea que se usa pues para hacer los asfaltos, que se usa para hacer la pista, ¿no? Eso es el residuo que queda, ese sólido negro que queda después de toda esta refinación, de toda esta destilación del petróleo. La silicona, Alonso, a ver, la silicona, exactamente habría que ver cuál es su composición de la silicona, no tengo de cabeza cuál es su estructura, pero ya de acuerdo al número de carbono, a la estructura que va a presentar, tú ya te podrías dar una idea en qué estaría, ¿no? Posiblemente esté aquí, ¿no? En este rango entre ya entrando un poco a lo sólido más o menos, ¿no? Entonces, de acuerdo, ahora también la silicona pues no es un compuesto exactamente tal vez que vas a tener del derivado del petróleo, sino acuérdate que acá ya viene la petroquímica y la petroquímica es que a partir de los derivados del petróleo tú vas a generar diferentes productos, ¿no? De eso se encarga la petroquímica, ¿no? Entonces ahí tendremos que ver qué exactamente es la silicona, ¿no? Y me parece que es una mezcla, si no me equivoco, la silicona. Entonces, estos chicos, esta torre de destilación fraccionada es un método físico, por favor, no se vayan a equivocar, ¿ya? Es un método físico, ya que va a trabajar en función a las temperaturas de ebullición, ¿ya? Temperaturas de ebullición, temperaturas de volatilidad, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con temperaturas, entonces eso son procesos físicos y la destilación es ello. Aquí, por ejemplo, vemos
destiladores reales de los que tenemos en las refinerías, ¿no? Seguro que ustedes cuando han viajado y han pasado por estos sectores industriales han visto, ¿no? Estas torres, ¿no? Y les ha causado curiosidad, pues estos son esas torres de destilación, ¿no? Estas torres de destilación donde se llevan a cabo las diferentes temperaturas y se realizan las extracciones, se extraen todos los derivados del petróleo, ¿no? Aquí, por ejemplo, siempre en cada torre de destilación, ustedes van a ver que al costadito hay otra torre pequeña, donde por aquí, pues, el ingeniero supervisa cómo va trabajando esa torre, ¿no? Esas son las famosas torres de destilación, métodos físicos para poder extraer todos los derivados del petróleo. Ahora, cuando nosotros extraemos los derivados del petróleo, ¿no? Cuando nosotros vamos a tener el petróleo, los vamos a tener en cadenas largas, ¿no? Cadenas de 18, cadenas de 20, de 25. Y trabajar con estas cadenas largas, por ejemplo, para lo que es la combustión, ¿no? El uso como combustible, va a ser muy pesado para lo que es el proceso de la combustión para ese vehículo. Entonces, aquí se tiene lo que es el cracking del petróleo. ¿En qué consiste el cracking del petróleo? El cracking viene del término ruptura. Entonces, lo que se busca con el cracking es romper estas cadenas de mayor tamaño, de cadenas de 18, de 20, haciendo uso del calor. El calor va a actuar como un agente para que ayude a romper esos enlaces y poder obtener cadenas de menor tamaño, como son cadena de 8, cadena de 10, ¿no? Cadenas pequeñas, de tal manera que esto va a mejorar la combustión, va a mejorar la eficiencia del rendimiento de este vehículo al momento que realice toda la combustión, ¿no? Entonces, el cracking es tener de cadenas largas, poder obtener cadenas más pequeñas, ¿no? Eso es el cracking térmico. Y decimos cracking térmico porque estamos haciendo uso del calor, ¿no? Estamos haciendo uso del calor. Pero tenemos también el cracking catalítico. En el cracking catalítico, el objetivo es el mismo, de una cadena más larga, yo quiero tener una cadena más corta, pero en este caso, cuando tenemos el cracking catalítico, lo que nosotros vamos a utilizar son los catalizadores, ¿no? Son los catalizadores y estos catalizadores pues van a tener esa función de poder romper esos enlaces para poder tener estructuras de menor tamaño y poder tener aumentar en este caso la eficiencia del petróleo, ¿no? Los cracking lo que hacen es, al tener cadenas más pequeñas, entonces los vehículos ya no sufren mucho y pueden realizar una mejor combustión, ¿ya? Eso sería entonces, chicos, referente al cracking del petróleo. ¿Qué tenemos aquí en la gasolina? La gasolina es una mezcla homogénea de hidrocarburos líquidos volátiles, donde vamos a encontrar los alcanos, los cicloalcanos, ¿no? Y algunos hidrocarburos aromáticos. Estos están contenidos por cadenas de 5 a 12 carbonos. Entonces, cuando uno ha ido, por ejemplo, al grifo, ha observado esta tablita, ¿no? Donde se ve 95, 90, 84 y como pueden ver el de 95 cuesta más que el de 90 y que el de 84. Pero, ¿cuál es la información que nos está brindando esos números? ¿Alguien sabe por qué el de 95 cuesta 18, el de 90 13 y así va a menor precio? ¿A qué se debe que el de mayor número sea más caro? ¿Alguien sabe? Muy bien, Ryder, correcto, se debe al octanaje, ¿no? Muy bien. ¿Y qué cosa es el octanaje, profesora? El octanaje es la medida antidetonante que va a presentar las gasolinas para poder evitar explosiones. El octanaje va a ayudar a que la combustión sea mejor, ¿no? Y la potencia se desarrolle o sea más potente en cuanto realiza la combustión ese motor. Si nosotros tenemos un combustible que no tiene buen índice de octanaje, primero lo que va a ocurrir es que su motor se va a ir malogrando, se va a ir gastando porque va a sufrir más en el proceso de la combustión, ¿no? Y por lo tanto, eso pues va en contra, ¿no?
Ahí nos dice, es una medida de la capacidad antidetonante de las gasolinas para evitar las explosiones en el interior de los cilindros del motor. Entonces, estos sistemas, estas sustancias de los octanajes nos ayudan justamente para que aumente la potencia. Si es que nosotros no tenemos el índice de octanaje, miren lo que estaría ocurriendo. Por ejemplo, dice la nafta con bajo número de octanaje. La mezcla tiene poca resistencia antidetonante y se produce una explosión prematura generando sedimentos de carbones en la cámara de combustión, ¿no? Va a haber fatiga del pistón y del cilindro, dificultades para arrancar, pérdida de potencia, mayor consumo de combustible, ¿no? Desgaste de los inyectores y a larga se produce un deterioro general del motor. Eso es lo que trae, es lo que ocurre cuando se utiliza un combustible con bajo índice de octanaje, ¿no? A veces pues muchos, sobre todo cuando alquilan carros, ¿no? Cuando alquilan sus carros, el dueño dice, ya, le vas a echar combustible de 95, ¿no? ¿Y qué pasa con los taxistas, por ejemplo, todas las personas que alquilan vehículos? Ah, no, pues 95 es más caro, ¿no? O de repente le dice, le vas a echar el 97 y obviamente como no es su carro, no le importa y quiere ahorrar porque el de 90 le sale más barato, entonces le meten de 90 y ahí es el problema, ¿no? El vehículo va sufriendo esos daños. Entonces hay que saber con qué combustible trabajan ciertos vehículos y si el vehículo trabaja con 97, pues hay que aplicarle el 97, ¿no? Para que puedan cuidar su motor. Sí, el de 85 es menos todavía, pues, de Alonso, ¿no? Es menor. Esos numeritos que ahora vamos a ver qué cosa nos indican, viene a ser el porcentaje en volumen que contiene cada una de estas sustancias que van a presentar el índice de octanaje. Por ejemplo, el N-heptano es una cadena de 7, ya ustedes saben por orgánica, y eso tiene un octanaje 0. Se dice octanaje porque oc viene de ¿cuánto? Viene de 8, ¿verdad? Entonces el octanaje en esta cadena de 7 es 0. En cambio, en la cadena de 2,2,4 trimetilpentano isooctano, ¿no? Eso tiene un índice de 100 porque es una cadena de 8. Entonces, el compuesto de heptano, octanaje 0, es pésimo, ¿no? Pero el isooctano, que tiene un octanaje de 100, es excelente. Entonces, las combinaciones se dan entre estas dos. La combinación del heptano y la combinación de este isooctano va a definir el octanaje que nosotros observamos en los grifos, ¿no? Por ejemplo, se mezclan entonces los hidrocarburos. Una gasolina de 90, ¿qué significa? Significa que ustedes tienen 90% en volumen del isooctano y 10% del N-heptano. Entonces, esto es el combustible. Esta es la mezcla del combustible que ustedes estarían encontrando en el grifo, el cual dice 90. Entonces, ese valor numérico, como lo dijo Ryder, indica el índice de octanaje, la composición de la cantidad de isooctano que contiene en esa mezcla de hidrocarburos. ¿Correcto? Ahora, otro de los aditivos que también se utilizan para poder mejorar la potencia en la combustión vienen a ser eh, vienen a ser los aditivos como el tetraetilo de plomo, el metilterbutil éter, ¿no? O el etanol al 7,5% en volumen. Ahora, antiguamente, ¿no? Se utilizaba mucho este tetraetilo de plomo. Ahora ya no mucho debido a que, como les mencioné anteriormente, el plomo pues es una sustancia contaminante. Cuando ocurría la combustión de la gasolina, entonces el plomo se liberaba en forma de óxido o en forma de sustancia elemental y este contamina el ambiente o inclusive puede ser absorbido por nosotros y como es un metal pesado, pues simplemente se deposita en los huesos y causa descalcificación y otros problemas, ¿no? Entonces, por esa razón es que actualmente lo que se utiliza más es el metilterbutil éter, ¿no? Y el etanol. Entonces, estas sustancias van a ayudar a que la combustión sea de mejor manera, más rápido y aumente la potencia en los vehículos, ¿no? Otro recurso energético que tenemos es el gas natural, ¿no? El gas natural, vamos a ver que su composición principal del gas natural, ¿no? Viene a ser el metano, que presenta una composición del 70 y del 90% de pureza, ¿no?
El gas natural tiene metano, tiene etano, tiene propano y tiene butano principalmente. Y otros gases como el dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, ¿no? En porcentajes bajos, ¿no? Inclusive otros gases en cantidades de trazas. Trazas quiere decir muy poquitas cantidades, ¿no? Muy, muy poquitas. Entonces, el gas natural, vamos a ver entonces que tenemos el metano, principalmente los cuatro gases, ¿no? Un ratito. Ya. Entonces, en el recurso del gas, ¿no? Ahora, este gas natural, como principalmente estábamos mencionando, contiene al metano, al etano, al propano y al butano. Este metano y este etano van a conformar lo que es el GNB, ¿ok? Y el propano y el butano están conformando el GLP, ¿ya? Entonces, metano y etano, 70-90% de metano es el que tiene GNB y el GLP, el gas licuado de petróleo, tiene mayor cantidad de propano que de butano. Eso es lo que debemos de tener en cuenta del gas natural. Y las aplicaciones, pues sabemos que se aplica en todo, pues, ¿no? Es una fuente de energía. Hoy actualmente, por ejemplo, lo utilizamos no solamente como para las cocinas, ¿no? Ahora también lo utilizamos en las duchas, ¿no? En diferentes sectores que son importantes. Industria, consumo residencial, en el comercio, como GNB y como parte de la petroquímica, ¿no? Y estos son los derivados del petróleo, pues, ¿no? Que se encarga la petroquímica de poder transformar a todas las sustancias que es lo que nos rodea a nosotros, ¿no? Los disolventes, los lubricantes, los neumáticos, detergentes, fertilizantes, explosivos, plásticos, ¿no? Todo lo que nos rodea, pues prácticamente son plásticos. Por eso les decía que es casi el 95% de lo que son derivados del petróleo es lo que nosotros utilizamos. Muy bien, chicos, ahora sí, entonces nos vamos a ver, derivados. ¿Aquí? ¿Eso de aquí o cuál? ¿O quieres la torre de destilación, Alonso? Esta, metano, etano, propano. La siguiente. ¿Las aplicaciones? La siguiente. O esa es. ¿Ya está? Y esta acá, la petroquímica. Ya, listo. Muy bien, vamos entonces ahora sí a resolver nuestros ejercicios propuestos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en los ejercicios? A ver, primera pregunta. Primera pregunta. ¿Dónde está? A ver, dice con respecto a los minerales, ¿no? Los minerales, ¿cuál sería el enunciado incorrecto? A ver, ustedes me van respondiendo, ¿ya? A ver si me han comprendido. Son sólidos cristalinos, estamos hablando de los minerales, ¿ah? Son sólidos cristalinos de origen inorgánico. Ajá, Flor, dicen. Brian dice uno dado y Alonso nos dice uno avión. Piden lo incorrecto, ¿ah? Incorrecto. ¿Son sólidos cristalinos? Sí, son sólidos cristalinos. ¿De origen inorgánico? Claro que sí, Alonso. ¿Por qué dices que es falso? Son de origen inorgánico. Los minerales no son orgánicos. Los minerales son inorgánicos porque en su composición no tienen al elemento del carbono, ¿ya? ¿Tienen composición química definida? Claro, son estructuras cristalinas.
¿La blenda es un mineral metálico? Sí, porque de la blenda se extrae el zinc, así que eso sería verdadero, ¿no? Y dice, si forman vetas, ¿se extrae bajo tajo abierto? No. Si se forman vetas, acuérdate que eso es laboreo subterráneo, así que el enunciado en la 1 sería dado. ¿Correcto? Sería dado. Muy bien. Si tienen preguntas, abren micros o escriben en el chat. Pregunta número 2. Ahora te hacen la pregunta en función de los minerales no metálicos, o sea, aquellos que se utilizan para la elaboración de la materia prima. Y nos piden lo incorrecto. Vamos, chicos. ¿El cuarzo es usado en la fabricación del vidrio? ¿Qué dicen? Ajá, dicen verdadero. Muy bien, Brian, correcto. Alonso, que es casa, ok, muy bien, verdadero. La arcilla, el hormigón y la arena se usan como materiales de construcción. Eso es correcto, muy bien. La piedra caliza es utilizada en la elaboración del cemento. Eso también sería verdadero, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Y dice, para la elaboración de los porcelanatos se usan las rocas fosfóricas. No, para la elaboración de los porcelanatos se usan las arcillas y generalmente las rocas fosfóricas son utilizadas para poder extraer fósforo, ¿no? El metal de fósforo o, bueno, en algunos casos también para lo que son, ¿cómo se llama? Los fertilizantes, ¿no? Los fertilizantes porque son hechos de fósforo. Por lo tanto, en la 2, la clave también sería dado, ¿no? 2, clave dado. Alonso, estamos mal, Alonso, estamos mal, Alonso. Me has marcado casa en la 2. La piedra caliza es utilizada en la elaboración del cemento. Y eso les he dicho en clase. Siguiente pregunta, pregunta número 3. A ver, vamos con la reacción del hierro, a ver si me han comprendido. El hierro se encuentra en la naturaleza en forma de óxido como la hematita, ¿no? Del cual se obtienen diferentes aleaciones como el acero. Con respecto a la metalurgia del hierro, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, chicos, vamos. Se lleva a cabo en altos hornos para la fusión y la reducción de la hematita. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Se llevan a cabo en altos hornos? Sí. Para la fusión se van a fundir y se reduce la hematita. Chicos, ¿están allí o no? ¿Se reduce la hematita? Claro, la hematita se reduce formando hierro cero. Esto sería verdadero, ¿verdad? En el enunciado 2, ¿qué tenemos? La siguiente reacción corresponde a la oxidación del monóxido de carbono. A ver, miren bien su reacción y díganme si eso corresponde a la oxidación del monóxido de carbono. ¿Quién se está oxidando? ¿Se está oxidando el monóxido de carbono? ¿Oxida el monóxido de carbono? No, no se oxida el monóxido de carbono. El que se está oxidando es el carbono, no el monóxido de carbono. Así que esto sería falso, ¿no? No se oxida el monóxido de carbono, se oxida el carbono. Y en la última reacción te dice, representa la reducción de la hematita. Miren, aquí está la hematita, ya lo tienen que identificar. Hierro 2, oxígeno 3, se reduce a 0, sí, porque acá el hierro está con +3 y esto es verdadero, ¿correcto? Aquí observamos que se reduce la hematita. Así que sería verdadero, falso, verdadero. En la pregunta 3, la clave sería casa. Muy bien. 3, casa. Pregunta número 4. A ver, nos habla del zinc.
Seleccione las proposiciones correctas. A ver, chicos, dice, en A, o sea, en esta primera reacción, el sulfuro de zinc con el oxígeno se forma óxido de zinc y SO2. Dice, en la reacción en A se lleva a cabo la tostación de la blenda. ¿Qué dicen, chicos? ¿Verdadero o falso en la pregunta número 4? Esa reacción en A corresponde a la tostación de la blenda. Verdadero, muy bien, porque estamos viendo que está el proceso del el oxígeno y se está formando el SO2, que es la liberación de ese azufrado. Verdadero, muy bien. En la letra B dice, corresponde a la lixiviación del óxido de zinc. Lixiviación del óxido de zinc. Tenemos el óxido de zinc, el ácido sulfúrico. Entonces, la lixiviación, correcto, es la presencia del ácido para poder extraer el mineral, ¿no? El elemento de zinc. Verdadero, muy bien. Y en el último proceso dice, por electrólisis el zinc 2 más se reduce a zinc 0, muy bien. En el ánodo, ¿verdadero o falso? Se reduce en el ánodo, falso, muy bien, Brian, se reduce en el cátodo, ¿no? La reducción se lleva a cabo en el cátodo, por lo tanto, en la 4 la clave solamente correcta sería 1 y 2 y la clave sería dado. Muy bien. Siguiente pregunta, pregunta número 5. A ver. Dice, los metales como el oro y la plata nativa son minerales que pueden encontrarse en la naturaleza con estado de oxidación cero, siendo las reacciones de la metalurgia del oro. Al respecto, seleccione la secuencia correcta de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, en A dice, corresponde al proceso de cianuración del oro. A ver, la primera reacción, tengo el oro, tengo el cianuro de potasio, se forma el complejo. ¿Qué dicen, verdadero o falso? En A tenemos la cianuración del oro, el proceso de cianuración. ¿Verdadero o falso en la 1? Muy bien, Alonso. Correcto. Eso es verdadero, ¿verdad? Estamos viendo que está haciendo uso del cianuro. En la letra B nos dice, ocurre la oxidación del oro. A ver, recuerda que aquí estamos observando al oro como +1 y acá está el oro como 0. Entonces, ¿la B es correcto? En la B observamos que ocurre el proceso de la oxidación del oro. Correcto, muy bien, eso sería falso, ¿no? Entonces, porque estamos viendo que ocurre la reducción, no la oxidación del oro, eso es falso. Y en la C nos dice, el oro nativo también se puede extraer con mercurio por amalgamación, sí, eso es correcto. Con cianuración o por amalgamación podemos obtener el oro o la plata. Así que sería verdadero, falso, verdadero. En la 5 la clave sería casa. Muy bien, 5 casa. Pregunta número 6. A ver, en la pregunta número 6, ¿qué tenemos en la pregunta 6? Dice, la producción de la industria siderúrgica local representa el 3% del PBI del sector manufacturero. Dicha producción es llevada a cabo por Sider Perú y Corporación de Aceros Arequipa. En esta última industria se procesan 8 toneladas de una mena que contiene 60% de hematita y se produce la siguiente reacción química. Voy a colocar mi reacción química, hierro 2, oxígeno 3, más 3 veces el monóxido de carbono, que produce 2 veces el hierro, más 3 veces el dióxido de carbono. Muy bien. Entonces, los coeficientes estequiométricos, ¿quiénes son? 1,
3, 2 y 3. Al respecto, determine la masa del hierro. Nos están preguntando por la masa del hierro, chicos. Aquí voy a colocar debajo del hierro. En toneladas que se pueden extraer si el rendimiento de la reacción es del 80%. Ok. Entonces, te dice que tenemos 8 toneladas de una mena. La masa de la mena es de 8 toneladas, donde se tiene que el 60% es la hematita. Ok, entonces la masa de la hematita es el 60% de esas 8 toneladas. Entonces estamos hablando de qué cantidad de masa de la hematita. 6 por 8, 48, 4,8 toneladas. Entonces lo que tengo de dato aquí es 4,8 toneladas de la hematita. Como está en función de masa, entonces yo voy a hacer aquí la relación estequiométrica de masa, ¿no? Y decimos, ¿cuánto pesa este óxido de hierro? 160. Muy bien, 160 multiplicado por 1 son 160 toneladas de hematita que tendrían que reaccionar para producir 56. Acá sería la masa del hierro 56 multiplicado por 2. Son 56, 112 toneladas de hierro que se estarían obteniendo. Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo. Ajá, Alonso, me dijiste pavo ratón. Yo no pensaría en pavo ratón, Alonso, ¿ah? Porque aquí pavo ratón no tendría temperatura, tampoco me dan el R, pero podría haberlos sabido, ¿no? Y bueno, no tengo presión tampoco, no dicen nada, entonces como que mis datos van desapareciendo para aplicar pavo ratón, ¿no? Entonces lo correcto acá simplemente es una relación de masas, estequiometría, ¿no? Y de acá, chicos, regla de 3, ¿no? ¿Tienen cuánto vale la masa del hierro? ¿Cuánto sería esa masa del hierro? Sería 160, produce 112, entonces 4,8 toneladas. ¿Cuánto de hierro va a producir? 3,36 toneladas de hierro. Esto es lo que va a producir, ¿correcto? Ahora, pero esta es la cantidad de hierro que va a producir siempre en cuando la reacción sea perfecta, o sea que el rendimiento sea al 100%. Pero como te dice que el porcentaje de rendimiento es 80, tú sabes que el rendimiento es el valor experimental con respecto al valor teórico multiplicado por 100, ¿verdad? Entonces vamos a calcular cuánto realmente se tiene. El rendimiento es 80. Tu masa experimental es lo que quieres saber y tu masa teórica de la que tú esperas es 3,36 toneladas. Multiplicado por 100, entonces esa masa experimental sale 2,69 toneladas y la clave sería en la 6, avión. Ajá, correcto, Brian, muy bien. La clave sería avión. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? ¿Está bien o no? ¿Se entiende, chicos? ¿Todo claro, todo bien? Sencillo en realidad, ¿no? Aquí es algo que ya nosotros hemos visto, solamente que hay que entender que la mena contiene al mineral de interés. Siguiente pregunta, pregunta número 7. A ver, nos habla sobre la combustión de los derivados del petróleo, ¿no? Produce óxidos tales como el dióxido de carbono, el NOx, los cuales se emiten al aire generando contaminación ambiental y con respecto al petróleo seleccione la alternativa que contenga la proposición incorrecta. Se formó por descomposición de la materia orgánica. Bueno, pues eso está clarito, ¿no? Eso es verdadero. Es una mezcla compleja de hidrocarburos. Claro, eso también es correcto. ¿Estamos todos de acuerdo?
Sus componentes se separan por destilación fraccionada, sí, aprovechando los diferentes puntos de ebullición que cada uno tiene, se separa por el método físico de destilación fraccionada. Una fracción volátil es el asfalto y una pesada es el gas natural. No, pues al contrario, ¿no? Lo volátil es el gas natural, ¿no? Y lo pesado es justamente el asfalto, es lo último que sale, ¿no? Entonces la clave incorrecta sería 7 dados. Muy bien, Alonso, 7 dados. 8. ¿Qué te dicen en la pregunta 8? La gasolina Super Plus que produce y comercializa Petroperú contiene aditivos de última generación que garantizan la continua limpieza del motor, extendiendo su vida útil y máximo rendimiento. La publicidad, ¿no? Con respecto a la gasolina, seleccione la alternativa que contenga la proposición incorrecta. A ver, chicos. Es una mezcla de hidrocarburos en el rango aproximado de carbono 5 a carbono 12. Eso sería correcto, ¿no? La gasolina está en ese rango de tener estructuras que están en ese número de carbonos. El octanaje mide la capacidad antidetonante de la gasolina. Correcto, ¿no? Nos indica qué tan antidetonante va a ser. Para elevar su calidad se usan aditivos antidetonantes como el metilterbutil éter, también es correcto. Y mediante el cracking del petróleo, ¿disminuye su producción? No, pues hemos dicho que más bien el cracking, que significa la ruptura de cadenas largas en cadenas más pequeñas, van a ayudar a que esa combustión se dé con mayor facilidad y eso ayude a mejorar, ¿no? Aumentar la potencia, aumentar la eficiencia. Por lo tanto, eso sería falso. Y en la 8 la clave sería dado. Muy bien, Alonso. 8 dado. 9 ya, bueno, esto ya es un chiste, pues, ¿no? La 9 ya. ¿Qué tenemos en la pregunta 9? Dice, la clasificación del carbón está en función a su poder calorífico. Cuanto mayor porcentaje tiene de carbono, mayor será dicho poder, por lo cual será más valioso. Respecto a los tipos de carbón, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Como pueden ver, la turba 60, el lignito 70, la hulla 80 y la antracita 94. Profesora, veo que aumenta el carbón hacia abajo, entonces el más antiguo es la antracita, ¿no? Porque a mayor antigüedad, mayor porcentaje de carbón. ¿La antracita tiene mayor poder calorífico que la turba? Sí, eso es correcto, eso es verdadero, ¿correcto? El lignito, mira, aquí está el lignito, ¿tiene mayor antigüedad que la hulla? No, pues la hulla tiene más carbón, es más antiguo, así que esto sería falso. ¿La turba tiene mayor porcentaje de impureza que la hulla? Como la hulla tiene más carbón, ¿no? Entonces, efectivamente, la turba va a presentar mayor porcentaje de impurezas. Así que la clave sería verdadero, falso, verdadero. Y en la pregunta 9, muy bien, Brian, la clave sería barco. ¿Ok? 9, barco. Muy bien. 10. ¿Qué tenemos en la pregunta número 10? La pampa melchorita es una planta de licuefacción de gas natural ubicada en la costa de Lima y tiene la capacidad para procesar 620 millones de pies cúbicos diarios. Dicho gas llega a la planta a través de gaseoductos que cruzan los Andes, ¿no? Con respecto al gas natural, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Es una mezcla de hidrocarburos es una mezcla de hidrocarburos volátiles cuyo componente principal es el metano. ¿Qué dicen en la 10? ¿Es verdadero o es falso en la 10 que tenga mayor cantidad de metano?
Correcto, muy bien, Alonso. Hemos dicho que tiene mayor cantidad de metano, ¿no? El GNB es una fracción que contiene metano y butano. El GNB tiene metano y butano. ¿Eso qué sería? Acuérdense que hemos visto del gas el GNB y hemos visto el GLP. El GNB y el GLP. Ajá, ¿eso sería verdadero o falso? Es muy fácil de recordarse, ¿ah? GNB y GLP. El GNB es metano, el primer carbono, metano y etano. Y el GLP es lo que sigue, propano y butano, ¿no? Este es el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. Por lo tanto, muy bien, esto sería falso porque es el metano y el etano. Eso sería falso, ¿ok? Y en el último enunciado nos dice, su combustión completa genera energía y produce CO2 y agua. Claro, la combustión completa siempre va a producir a partir de ese hidrocarburo la obtención del dióxido de carbono. Así que eso sería verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Y la clave en la pregunta 10 sería avión. ¿Está claro? Y sus domiciliarias, ahí está, 1B, 2 dado, 3 barco, 4 casa y 5 dado. Así que eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Eso sería con respecto a nuestro tema de recursos naturales. La otra semana ya último día de clase, ¿no? La otra semana entonces a ver quiénes van a traer su chocolate, su panetón para hacer el compartir. La chocolatada, chicos. Última semana de clase, la próxima semana terminamos todo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? De nada, ladies. Ya saben, tranquilos a los que van a postular este fin de semana, las fijas, hijuas. ¿Para qué decirles cuál no va a venir? ¿No? Porque viene en realidad. Ya en los exámenes, ustedes tienen que saber, por ejemplo, que sí o sí te va a venir estequiometría, te va a venir gases, te va a venir soluciones, y lo más probable es que todo eso te venga en una sola pregunta, ¿no? Integrado. Te va a decir, se tiene una solución de concentración de 0,5 molar que reacciona con tal a condiciones de cierta temperatura, de cierta presión, determina el rendimiento de la reacción. Entonces, el inicio te están dando la concentración posiblemente para que a partir de la molaridad, ¿no? Saques el número de mol, porque sabe tu fórmula. Molaridad es número de moles sobre volumen y número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. Entonces, de ahí de la molaridad, tú puedes sacar masa o puedes sacar moles, ¿no? Dependiendo cuál es el enfoque de tu problema estequiométrico. Te dan la presión y la temperatura, porque posiblemente si te están pidiendo algún rendimiento, vas a tener que hallar algún volumen, algún número de mol y vas a hacer uso de repente del pavo ratón. Entonces, presión te dan de dato, temperatura te dan de dato, de repente es el volumen que tienes que hallar o el número de mol, ¿no? Dependiendo del problema. Y te van a tener que dar un valor real, un valor teórico para que finalmente apliques tu porcentaje de rendimiento, ¿no? Eso todo es una pregunta muy típica que te puede venir, ¿no? No, no, chicos, no, no, ¿a qué te refieres con los anteriores? ¿Con respecto a lo que hubo el sábado pasado y el domingo pasado? ¿O con respecto a la evaluación del 2021-1? No, o sea esta semana que haya pasado, bueno, un poquito más exigente. No, de 2021 no, Alonso, es igual. No, ¿por qué habría que colocar un examen más difícil, no? Es el mismo nivel, el mismo criterio de las preguntas, ¿no? Ustedes vayan confiados, no vayan asustados ni vayan
con esa mentalidad de que va a estar más difícil, porque si ustedes van con esa mentalidad, acuérdense de la ley de la atracción, ¿no? Si tú vas a decir que está difícil, tú vas a traer a que ese examen tú lo veas difícil, ¿no? Entonces vayan seguros, vayan con confianza, vayan decididos ¿cómo se dice?, a matar ese examen y yo sé que va a ser así, ¿no? Si has estudiado el tiempo suficiente, el tiempo necesario, ¿no? Eh, Han practicado, han leído, ¿no? Entonces vayan confiados, ¿no? Y al final de todo, chicos, lo que pueda pasar, ¿no? Tienen que tomarlo siempre del lado bueno, ¿no? Si es que por alguna razón pues no sale bien, pues nada, ¿no? Es parte de, se dan cuenta y tienen que pensar que tienen que estudiar un poquito más, ¿no? Y bueno, y esperemos que a todos les vaya bien. Ya cada uno yo creo que sabe en su conciencia si está dentro o no de ese cuadro de los que van a agarrar una vacante, ¿no? Porque saben la cantidad de esfuerzo que le han dedicado, saben las noches que se han estado amaneciendo, ¿no? Pues si yo no he estado estudiando, termina mi clase, cierro la laptop, me voy, como, duermo y ya espero al día siguiente, pues esa persona sabe, ¿no? Sabe que está un poquito lejos de poder ganar la vacante. Pero si son estudiantes que sí se han dado, han estudiado bien ustedes desde el primer día, ¿no? Que ustedes son conscientes de que anhelan ingresar a San Marcos, de que quieren ser sanmarquinos, de que quieren pasearse en el burro, de que quieren ser gusanos, como dice en el comedor. Entonces, pues chicos, estudiar es la clave, practicar es la clave. Día y noche acá, las redes sociales, los amigos y todas los distractores que uno puede tener cuando es estudiante, tiene que ser fuerte y ponerse ciego, como se dice, y agarrar su libro y estudiar. Nada más. Eso es lo único que les puedo decir, ¿no? Claro, Alonso, ya cuando estés adentro vas a hacer ahí, vas a estar liderando las huelgas, ¿no? La universidad es algo muy hermoso, como les contaba a los chicos el día domingo que estuve cuidando examen igual. Le contaba a los chicos todo lo bonito que es la universidad. Ahora ustedes van a ver, ¿no? Van a conocer la universidad, lo inmenso que es la universidad. Realmente es tu segunda familia, ¿no? Porque tú ahí vives. Y le decía, tienes clases a las 8 de la mañana, luego tienes clases a las 5 o tienes clases a las 6 de la tarde. Pues si vives cerca, genial, ¿no? Te das el tiempo de ir a comer a tu casa, pero la mayoría no, pues la mayoría vive lejos, ¿no? Y el tráfico que tenemos aquí en Lima, pues no nos da el lujo de ir y de regresar y no. Entonces prácticamente vivimos, desayunamos, almorzamos y cenamos en la universidad, ¿no? Y lo mejor es que todo es gratis. Entonces, hay muchas cosas que la universidad nos tiene para dar, ¿no? Así que es un lugar muy bonito que los espera, pero pues también quienes van a ser gratos de recibir todo ello, aquellos que sí se están esforzando realmente, ¿no? Así que si tú quieres ser sanmarquino, si te anhela todas estas cosas que te voy diciendo, y son muchas cosas más que hay realmente, es mucho, mucho lo que te da la universidad, pues tienes que estudiar un montón, tienes que rajarte, tienes que quemarte las pestañas día y noche. Esa es la única forma que ustedes van a poder lograr ser sanmarquinos, ¿no? Así que mis chicos, éxitos para el día sábado, para el día domingo, que les vaya muy bien, sé que lo van a hacer muy bien, vayan confiados, seguros de sí mismos. Y bueno, y nos vemos la otra clase, pues, ¿no? Para que me digan, profesora, ya ingresé, ¿no? Pero entren, ¿ah? No se vayan a irse sin despedir. Ok, chicos, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, ¿ok? Que tengan un excelente examen. Vean la ley de la atracción para que les ayude y les motive a que vayan a su examen así con una convicción de que ustedes van a salir ganadores. Eso se cumple, háganme caso. Un abrazo, chicos, que tengan un buen día. Chao, chao. Éxitos en su examen.